¿Qué tal? Buenos días a todos ustedes. ¿Qué tal, Asmir? Buen día, Yesenia, buen día, Stephanie, buen día, Brenda, buen día, Ceci, buen día, Alexander, buen día, Casey, buen día, Carlos, buen día a todos ustedes, buen día, Fabiana, buen día, Xiomara. Bien, hoy vamos a hablar entonces sobre la literatura medieval. En este caso, hablaremos sobre el Trecento italiano para ya cerrar con lo que es la literatura medieval. Recuerda que en un momento hablábamos sobre la obra El Mio Cid, ¿no? Una obra importante dentro eh, de la época medieval en España, ¿no? Así que ahora vamos a desarrollar lo que es la literatura en Italia, ¿no? En un momento donde se está desarrollando, ¿no?, estas primeras manifestaciones del humanismo. Para finalizar ya con este periodo, ¿no?, de la literatura medieval y pasar a la siguiente manifestación, que sería parte de eh, el desarrollo de la literatura moderna, ¿no? Muy bien, a ver, por acá, ¿qué tal, Xiomara? ¿Qué tal, Claudia? Buen día. Jonathan nos me pregunta, ¿el Cid era un personaje histórico? Sí, el Cid es un personaje histórico que va a aparecer en el Mío Cid y otros personajes también van a aparecer en el Mío Cid. Por ejemplo, el rey Alfonso VI, rey de Castilla, es un personaje histórico. ¿Mm? Por eso que se dice que en el caso del Mío Cid, ¿no?, el cantar de gesta español es considerado el más realista, ¿no? A diferencia de otros cantares de gesta, el cantar de gesta en este caso español, es considerado el más realista, ¿ya? Hay también algunas circunstancias dentro del Mío Cid que se desarrolla en la historia, por ejemplo, la toma de Valencia, ¿no?, o la reconquista española, ¿no? Es un hecho histórico y se desarrolla también en el Mío Cid. Por eso que, una vez más mencionamos, se dice que el Mío Cid es considerado uno de los cantares de gesta más realistas, ¿no? En el caso del cantar de gesta español, ¿no? Es el más realista. A diferencia de otras manifestaciones, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de lo que puede ser el cantar de gesta francés, el cantar de Roldán, ¿no? O el cantar de los Nibelungos, que sería el cantar de gesta alemán, ¿no? Entre Roldán, los Nibelungos y el Mio Cid es obviamente más realista. Un aspecto solamente en el Mio Cid que puede ser considerado como un elemento sobrenatural es la aparición del arcángel Gabriel, pero se le aparece en sueños, así que no rompe esta noción de la realidad en sí, ¿no? Como está vinculado al sueño, ¿no? No altera, ¿no?, el plano de lo real. En cambio, por ejemplo, en el caso del Cantar de los Nibelungos, el personaje Cifrido, que tiene un casco que lo vuelve invisible, una sandalia alada, ¿no?, una coraza que es su cuerpo, ¿no?, porque ha sido bañado por un dragón, la sangre de un dragón, ¿no?, salvo una parte que cayó una hoja, ¿no? Entonces ahí ya estamos observando a un personaje con algunos elementos sobrenaturales, ¿no?, o fantásticos, ¿no? Entonces ahí ya escapa poco a poco de esta visión realista que se ve en el Mío Cid, ¿no? Y en el caso de el cantar de Roldán, que también es otro de los cantares más famosos y muy importantes, ¿no? Aquí vamos a encontrar un elemento hiperbólico, ¿no? Más que un elemento fantástico, un elemento hiperbólico. O sea, hay mucha exageración, ¿no?, en los acontecimientos. Roldán, por ejemplo, cuando está enfrentándose contra los sarracenos, ¿no?, un ejército mínimo contra miles y miles de sarracenos, Roldán está herido, aún así agarra su espada y logra matar a muchos sarracenos, ¿no? Lo hieren también sus piernas. Roldán ya no puede ni levantarse en medio del sueño, en medio del suelo. Roldán sigue matando y matando a los sarracenos, ¿no? Imagínate, Roldán solamente ya tiene un brazo, ¿no?, que puede utilizarlo porque el otro brazo está herido, sus piernas también, ¿no? Ha recibido algunas flechas. Roldán en el suelo, aún así en el suelo, agarra su espada, ¿no? Y cada sarraceno que intenta acercarse para matarlo o para quitarle la espada o su armadura, Roldán
mata y mata a miles y miles, ¿no? Nadie puede lograr atrapar a Roldán. Mientras que Carlomagno está retornando, ¿no? A enfrentar a los sarracenos, pero llega muy tarde. Los moros, ¿no? Llamados así, sarracenos, moros, musulmanes, ¿no? Son llamados así. Entonces, Carlomagno llega, pero muy tarde, ¿no? Y ve solamente a su sobrino Roldán con la espada en su pecho y al lado de Roldán una serie, ¿no? Casi, ¿no? Un mar de sarracenos a su alrededor, ¿no? Muchos sarracenos que han muerto al lado de Roldán. Roldán no ha querido que le quiten su espada, ¿no? Entonces ahí te das cuenta del plano hiperbólico, ¿no? Incluso hay otro personaje llamado el Padre Tupín, ¿no? Que es otro personaje también icónico. El Padre Tupín con su gallardete, con su eh, bandera, ¿no? Vinculado a Carlomagno, ¿no? Y a la iglesia, va a enfrentarse también contra los sarracenos, y en un momento determinado los sarracenos empiezan a disparar varias flechas, ¿no? Y al padre Tupín prácticamente le cae innumerables flechas, ¿no? En sus piernas, en sus espaldas, ¿no? En su espalda, sus piernas, sus brazos, ¿no? El caballo está prácticamente, ¿no? Picoteado por todas las flechas. Cae el caballo y el padre Tupín, a pesar de ello, rompe las flechas, ¿no? Se levanta y sigue matando a los sarracenos, ¿no? Parecen invencibles los personajes en la obra de este Cantar de Gesta, de el Cantar de Roldán, ¿no? Entonces es exagerado, ¿no? Es un poco hiperbólico esta historia. Les recomiendo la obra, la obra El Cantar de Roldán, ¿no? Es un, es una obra muy bélica, ¿no? Mucho más, más bélica que el Mío Cid, ¿no? Hay más recursos en el Cantar de Roldán sobre lo que hemos hablado del Mío Cid, ¿no? Pero ahí está presente la visión exacerbada, ¿no? Del héroe. ¿Ves? En el caso del Mío Cid, no, pues, ¿no? En el Mío Cid hay temperamento, ¿no? Bien. Eso con relación a los cantares de gesta que se desarrollan en la época medieval, ¿no? Recordando un poco, ¿no? Estas características de la literatura medieval. Entonces, recordando, ¿no? Estos elementos, la literatura medieval comprende tanto una literatura culta como una literatura popular. En el plano de lo popular están presentes las lenguas romances, ¿no? O también llamado las lenguas vulgares o las lenguas vernáculas. Y en el caso de el latín, está vinculado a la literatura culta, ¿no? Los documentos, oficios, tratados filosóficos, todos ellos están en latín, incluso la Biblia en latín, ¿no? ¿Ya? Esos son parte de esta producción literaria, ¿no? Recordemos entonces que en esta época medieval surgen las primeras manifestaciones nacionales, ¿no? Y eso está presente con los cantares de gesta, lo que habíamos señalado hace poco, ¿no? Estos cantares de gesta que buscan reflejar, ¿no? Esta noción de una nación, esta representación de una nación, ¿no? ¿Ya? En los cantares de gesta. Bien, la literatura medieval también nos muestra una visión teocéntrica. Todo gira en torno a la condición divina, ¿no? Y esto es un alejamiento a los elementos grecolatinos, ya que en la literatura grecolatina recuerda que había una visión antropocéntrica, todo giraba en torno al hombre, ¿no? Se exaltaba lo humano. En el caso de la literatura medieval, vamos a conocer una visión teocéntrica. Todo gira en torno entonces a la figura de Dios, ¿no?
Hay recesión científica, hay un carácter nacional, recuerda los cantares de gesta, ¿quiénes van a divulgar los cantares de gesta? A ver si ustedes recuerdan por ahí alguna idea, ¿quiénes divulgan los cantares de gesta? ¿Quiénes van de pueblo en pueblo cantando estas grandes hazañas? ¿Recuerda cómo se llaman estos poetas? Exacto, el juglar. Efectivamente, el juglar. El juglar es este poeta que canta estas grandes hazañas de los héroes, ¿no? Y que están divulgando de generación, ¿no? A generación, de pueblo en pueblo, ¿no? Rescatando estas grandes hazañas que dejaron estos héroes en un determinado lugar. Ujú. Y a través de estas historias se configura una nación. Correcto, exacto. Bien. Así se está desarrollando entonces la literatura medieval. Recuerda que cuando hablamos de literatura medieval, estamos hablando de este proceso de la historia también, ¿no? De la época medieval, que comprende el siglo V, el siglo XV, ¿no? Y en este desarrollo de la literatura medieval hay muchas naciones que empiezan a aparecer, ¿no? Hay muchas naciones que empiezan a aparecer, ¿ya? Y por ello, esta literatura medieval no tiene un punto de origen, ¿no? Ya recuerda, esta literatura medieval no tiene un punto de origen. No tiene un punto de origen, no tiene un elemento, ¿no? Vinculado a una noción, a un país específico, ¿no? Porque es un proceso dentro de la literatura. Otro punto también importante dentro de este periodo, recuerda que aparte de los juglares, está también los trovadores. Recuerda que el trovador, a diferencia del juglar, el trovador está vinculado a estos elementos líricos, una poesía lírica, ¿no? Temática amorosa y que está vinculado a el sur de Francia, ¿no? Aparecen los trovadores en la parte sur de Francia y también en Italia, por eso que se desarrolla la poesía provenzal, ¿ya? Recuerden todos esos detalles. Así que tenga en cuenta estos detalles sobre la literatura medieval, cómo se va configurando este proceso de la literatura, ¿no? En el caso español, las primeras manifestaciones literarias se dan en el siglo XI, ¿no? Y en el siglo XI aparecen las jarchas mozárabes. Las jarchas mozárabes son consideradas las primeras manifestaciones dentro de la literatura española. Esas son las jarchas mozárabes. Y en el siglo XII, el Miosi, ¿no? En el caso español. En el caso de Italia, ¿no? Una época muy importante del desarrollo de la literatura de ese país va a ser el Trecento italiano, ¿no? El Trecento es un periodo muy representativo, es considerado incluso la etapa pre-renacentista que comprende el siglo XIV. En Italia vamos a encontrar tres grandes figuras, ¿no? Está Dante Alighieri, Francisco Petrarca, Giovanni Boccaccio.
Francisco Petrarca con su obra Cancionero, y Giovanni Boccaccio con su obra El Decameron. Entonces vamos a hablar sobre este periodo, el Decameron. Ya, recuerda que el Decameron es la obra de Giovanni Boccaccio, que tiene un conjunto de 100 cuentos, ¿no? Y Giovanni Boccaccio va a ser aquel que va a adjetivar como divina la comedia de Dante. Por eso que a partir de ese momento se llamó la Divina Comedia. Además, Giovanni Boccaccio va a ser el que va a realizar algún elemento biográfico de este autor. Por eso que es llamado también el primer biógrafo de Dante Alighieri. Muy bien. Vamos ahora a hablar de Dante Alighieri. En el caso de Dante Alighieri, recuerda que él va a participar en la política desde muy joven. Él va a apoyar a los güelfos, una facción que tiene un enfrentamiento constante con los gibelinos, ¿no? Algunos apoyan al Papa, otros apoyan al emperador. Entonces, dos facciones muy poderosas en Italia. Dante Alighieri, al participar en política, va a cometer algunos excesos también, pero también va a generar muchos enemigos, ¿no? Y por eso que en este enfrentamiento que va a generarse con un papa, el papa Bonifacio, Dante va a tener que ser desterrado de Florencia, ¿no? Y no va a poder volver Dante a su lugar natal, Florencia. En el destierro, Dante va a escribir la Divina Comedia. Una característica importante de Dante Alighieri es que logra sintetizar el pensamiento medieval. A diferencia de otros autores de la época medieval, Dante logra hacer una síntesis de todo ese pensamiento. Por eso que podemos encontrar elementos teológicos, filosóficos, éticos, políticos, lingüísticos, ¿no? Dentro de su producción literaria. Tiene una musa importante. Esta musa es Beatriz y va a estar influenciado por el dulce estilo nuevo. El dulce estilo nuevo, recuerden que es una escuela literaria, una escuela que aparece, ¿no?, en Italia, Florencia, y tiene como representantes a Guido Guinizelli, a Guido Cavalcanti, y Dante va a participar desde muy joven en esta escuela poética, que le da mayor importancia a la poesía provenzal, al lenguaje sublime y a la concepción divina, a la concepción divina del amor, donde se observaba esa idealización de la amada como un ser angelical, ¿no? La donna angelicata, la mujer angelical. Exacto, Jonathan, la mujer como un ser angelical. Quiere decir que se idealiza
la representación de la mujer, ¿no? En el dulce estilo nuevo. Y Dante va a utilizar esta representación que deja, ¿no? El dulce estilo nuevo o que influencia el dulce estilo nuevo, ¿no? Y se manifiesta en su producción literaria. Revalora también el mundo grecolatino y esto va a ser muy interesante, ¿no? Porque recuerda que estamos en una manifestación medieval donde la iglesia tiene mucho poder y los componentes grecolatinos son vistos como elementos herejes, ¿no? Elementos de herejía. Por eso que se rechaza muchos elementos grecolatinos, más todavía enfocado en los dioses, que para la cultura cristiana serían los dioses paganos. Sin embargo, Dante muestra en su obra literaria, la Divina Comedia, una revaloración del mundo grecolatino. Y eso va a ser importante, porque ya está mostrándose este camino a lo que sería el humanismo. Recuerden todos esos detalles. Muy bien. Esos son algunos aspectos, ¿no? Dentro de la producción de Dante Alighieri. ¿Qué obras tiene este autor? Por ejemplo, tenemos la comedia, que es la obra máxima de este autor, ¿no? La obra cumbre de la literatura medieval. Es una obra de carácter alegórico. A ver, por acá hay una pregunta. Dice, ¿por qué se le llamó a Dante el Aristóteles moderno? Ah, sucede que Dante se va a nutrir mucho de Aristóteles, ¿no? Dante, por ejemplo, va a utilizar la ética de Aristóteles, ¿no? Esta obra de Aristóteles, para hablarnos, por ejemplo, de la obra de la vulgar elocuencia, ¿no? Y también el convivio, más en el convivio, ¿no? Donde se habla un poco del plano ético y moral. En esta obra utiliza, por ejemplo, la ética de Aristóteles. En la comedia también va a utilizar la ética de Aristóteles para, bueno, se influencia la ética aristotélica para desarrollar un poco esta construcción de los pecados de el infierno, ¿no? Así que Dante ha leído a Aristóteles, ¿no? Se nutre, es su fuente de representación Aristóteles. Y además, como Aristóteles, Dante ha logrado eh, insertarse en diferentes aspectos, ¿no? En el plano ético, político, social, lingüístico, ¿no? En el plano religioso, en el plano literario. Por eso que es considerado el Aristóteles moderno de esa perspectiva, ¿no? Como Aristóteles, recuerda que va a tener un amplio conocimiento, ¿no? De las cosas. Dante también va a tener ese amplio conocimiento de las cosas en la época medieval, ¿no? Al igual que Aristóteles en su momento, en la época antigua, ¿no? Por eso que lo denominan así, ¿no? El Aristóteles moderno. Por su conocimiento amplio, por el desarrollo de sus obras, que no solamente se quedan en el plano literario. Y aquí estamos observando eso, ¿no? Mira, la comedia es una obra de carácter alegórico con elementos literarios, ¿no? Vida Nueva ya es una obra autobiográfica, ¿no? Donde habla sobre Beatriz, ¿no? Antes de la comedia, Beatriz como personaje aparece en Vida Nueva. Es la primera obra de Dante que señala a Beatriz, ¿no? Y en Vida Nueva tiene esta influencia, ¿no? Del dulce estilo nuevo. Y habla, por tanto, sobre
esta unión que quiso, ¿no? tener con Beatriz, cómo conoció a Beatriz, ¿no? a los 9 años, cómo volvió a reencontrarse con ella, ¿no? Aunque es un amor contemplativo, ¿no? de Dante sobre Beatriz, ¿no? porque nunca van a estar, recuerda, ¿no? Incluso Beatriz se va a casar con otra persona, luego morirá. Vida Nueva entonces habla sobre este gran afecto que tiene Dante hacia Beatriz, por eso que es una obra autobiográfica. En esta obra nos muestra la configuración del dulce estilo nuevo, ¿no? La mujer vista como una bella dona, como una dona angelicata, un ser celestial aquí en la tierra, el poeta es considerado el pecador y por tanto al ser pecador no puede, ¿no? Al ser un pecador no puede acercarse a su amada hasta que, ¿no? se libere de todos sus pecados, ¿no? Por eso que el amor está configurado desde esta visión cristiana, ya que el amor va a lograr que el poeta se salve, que su alma logre purificarse. O sea, a través del amor hacia su amada, hacia aquella mujer, el poeta va a poder salvar su alma, ¿no? Así que la mujer va a considerarse como un vehículo, un camino hacia la salvación del alma, donde el poeta no ama a la mujer con su aspecto físico, sino su plano espiritual. Esa es la idealización de la mujer dentro de la concepción del dulce estilo nuevo, la concepción divina del amor. En la monarquía, es un tratado político, Dante habla sobre la forma como se debe de gobernar y la independencia que tiene que haber entre estas dos facciones, entre el monarca, ¿no? Y la iglesia. Ya que la iglesia se inmiscuía constantemente en cuestiones políticas, Dante Alighieri señalaba que eso no debería ser el papel que asuma la iglesia, ya que la iglesia tiene un papel vinculado a la salvación del alma, no a los elementos mundanos. Y aquí justo estamos observando eso, ¿no? En la literatura medieval, que un autor señale estos acontecimientos o estos elementos en un mundo donde la iglesia tiene poder, ostenta poder político, social, entonces esta obra va a generar mucho repudio para la institución de la iglesia. Y va a haber una serie de persecución y se va a tratar de vetar las obras de Dante, ¿no? De la vulgar elocuencia es un tratado lingüístico donde Dante habla sobre el latín, que es considerado la lengua culta, pero sobre todo habla sobre el toscano. O sea, esta obra está escrita en latín, ¿no? La vulgar elocuencia, pero elogia su lengua materna, que es el toscano. Dante señala que el toscano puede ser utilizado para elementos literarios, para documentos, o sea, está ensalzando su lengua materna y le dice a todos sus contemporáneos que desarrollen eso, ¿no? O sea, que utilicen esta lengua materna. Por eso que es un tratado lingüístico porque enarbola su lengua materna. Y recuerda que la comedia, Dante va a escribirlo en toscano, en su lengua materna, ¿no? El toscano es el antecedente del italiano, ¿no? Luego tiene el convivio, que es un tratado ético y moral. Bien, eso sería entonces algunas de las obras de Dante Alighieri. Hasta aquí. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, el toscano es como el antecedente al italiano, el italiano moderno, ¿no? El antecedente al italiano moderno, como el romance castellano, que es el antecedente al castellano. Ujú. Sí.
antes que se formulara el castellano moderno, ¿no? Estaba el romance castellano, ¿no? Que es el antecedente directo del castellano en sí. Lo mismo pasa con el toscano. Es un antecedente directo para el italiano. Ujú. ¿Dudas, preguntas? A ver, por ahí hay una pregunta. La sextina es una estrofa de 6 versos. Esa es la sextina. La Divina Comedia está no en sextina, sino en terceto. O sea, 3 versos que conforman una estrofa. Y por acá menciona cómo se inspiró Dante para retratar el infierno. Bueno, Dante tiene muchas influencias para configurar el infierno. Entre las más destacadas está, por ejemplo, la Ética de Aristóteles. Está también esta, el Tratado de San Agustín, algunos tratados de San Agustín para retratar el infierno, ¿no? Son entonces las dos fuentes más representativas para que Dante pueda retratar, ¿no? El infierno, ¿no? La Ética de Aristóteles y los tratados de San Agustín. Con los tratados de San Agustín, Dante trata de darle un sentido lógico a la configuración del limbo. O sea, busca sustentar, ¿no? La aparición, ¿no? De este círculo del infierno limbo, donde están los no bautizados, ¿no? Entonces tiene esa influencia. Ahora, hay más, ¿no? Hay más libros que Dante ha leído y obviamente que se ha nutrido, ¿no? Para crear esta simbología sobre la Divina Comedia, ¿no? Algunos hablan incluso sobre la Odisea, ¿no? Cómo va describiendo Homero el inframundo, ¿no? Obviamente también Dante se nutre de la literatura grecolatina, ¿no? Recuerda que en el infierno hay una serie de referencias a los mitos griegos y romanos, ¿no? Así que Dante ha sido ha sido lector de literatura griega romana, ¿no? O grecolatina. Y por eso es que podemos encontrar referencias, por ejemplo, a la descripción del inframundo, ¿no? Los personajes mitológicos presentes en la obra, ¿no? Así que Dante se ha inspirado mucho, ¿no? En la literatura griega y romana. Y eso es un elemento muy importante, porque trata de romper, ¿no? Los modelos medievales de esa época. Claro, está el río Aqueronte, el barquero Caronte, están las furias, por ejemplo, esta imagen que están observando en pantalla es el momento donde Dante y Virgilio están llegando al sexto círculo del infierno, quieren pasar al sexto círculo del infierno donde están los herejes, y es ahí donde aparecen las furias, las diosas de la venganza. También está el perro de 3 cabezas, Cerbero, Minos, minotauros, centauros, ¿no? Están presentes también dentro de los espacios del infierno. Entonces vamos a encontrar muchos elementos greco-latinos. Bien, a ver, la obra pertenece al género épico, especie, poema épico o epopeya religiosa.
Tiene un sentido alegórico, ¿no? Utiliza la alegoría para representar, ¿no?, algunos elementos que son abstractos, pero que logra utilizar imágenes para que sean más fáciles o entendibles. Va a utilizar simbologías también, ¿no?, producto de la literatura grecolatina o de la manifestación cristiana. Los números que son constantes son el 3, el 7, el 9 y el 10. El número 3 simboliza la Trinidad. El número 7 puede estar vinculado a los 7 capitales, los 7 pecados capitales, ¿no? El número 9 representa los 9 círculos del infierno. El número 10, que también es constante. Cuando hablamos de números constantes, quiere decir que dentro de la obra hay muchas referencias a estos números. Por eso, el número 3 hace referencia a la Trinidad, ¿no? Desde el plano cristiano. Pero también encontramos que son 3 los guías de Dante, son 3 las furias, son 3 las cabezas de Cerbero, son 3 las cabezas de Lucifer, son 3 los grandes traidores, son 3 las partes que constituyen la Divina Comedia. Entonces el número 3 ahí te das cuenta que es constante, aparece constantemente dentro de la literatura, ¿no? Hay un plano simétrico entonces dentro de la obra. Por eso que son denominados números constantes, ¿no? El 7 también. El número constante. Y entonces el 7 representa los 7 pecados capitales. Dante, al momento de estar en el purgatorio, le ponen 7 P's a Dante, que significa los 7 pecados, ¿no? Entonces ahí vamos a observar que el número 7 también es otro elemento que aparece, ¿no? Y estos números no es que Dante lo haya creado en sí, sino son números que están vinculados a la visión judio-cristiana, ¿no? Si ustedes leen la Biblia, se van a dar cuenta que en la Biblia hay muchas referencias, ¿no? El número 7, el número 9, el número 3, hay muchas referencias, el número 10 también, o los múltiplos, ¿no?, de estos números. Ujú. O sea, ustedes leen la Biblia y se van a dar cuenta que hay una serie de referencias, ¿no?, sobre estos números, ¿no? Y por eso que Dante, como conoce este elemento judío-cristiano, entonces Dante también lo utiliza, ¿no? El número 7 representa los pecados capitales, los 7 pecados capitales, ¿no? El número 9, los 9 círculos del infierno. Los cielos también son 9. Ujú. Y el número 10 hace representación unos señalan, ¿no?, que el número 10 es el número divino, ¿no? Dentro de la concepción cristiana es el número divino, el número 10. Dante representa al pecador, al cristiano débil, al hombre extraviado. Eso representa Dante. La obra está dividida en 3 partes, más un prólogo. Está escrita en toscano. Recuerda que esta obra tiene 100 cantos, ¿ya? Es una obra que está dividida en 3 partes y tiene 100 cantos. El primero, 34, porque es 33 cantos del infierno más un canto del prólogo. La segunda parte, 33 cantos del purgatorio. Y la tercera parte, 33 cantos del paraíso. Está escrita en toscano y la métrica que se está utilizando, la estrofa que se está utilizando es el terceto endecasílabo. ¿Qué quiere decir un terceto endecasílabo? Un terceto es un conjunto de 3 versos que conforman una estrofa. Endecasílabo, 11 sílabas. Quiere decir que el terceto endecasílabo está indicando que cada verso tiene 11 sílabas métricas.
Esto es un terceto. Y cada sílaba, perdón, cada verso tiene 11 sílabas métricas. Entonces esto es 11, 11, 11. Métrica regular. Terceto en decasílabo. ¿Cómo se organiza el, el espacio dentro de la obra de Dante Alighieri? Observamos aquí, por ejemplo, la organización, ¿no? El infierno, el purgatorio, el paraíso. El infierno es un descenso hacia el centro de la tierra, como están observando ahí. Está Jerusalén y empieza poco a poco a descender hasta el centro de la tierra, un cono invertido. Tienes al purgatorio, ascenso por la montaña. Estás observando que Dante, después de estar en el infierno, va a tener que ahora ascender, ya no descender. Va a tener que subir por esa cornisa. Y luego de este ascenso, ¿no? Por la montaña, recuerda que son 7 cornisas, y luego viene el jardín del Edén o el paraíso terrenal. Ahí Dante con Virgilio se separarán, ya que Virgilio no puede seguir avanzando. Y Dante se encontrará con Beatriz y junto con Beatriz recorrerán estos espacios, que sería el tercer punto, el paraíso. Elevación en el espacio a través de las órbitas de los astros hasta llegar al centro del universo, el Empirio. Aquí Beatriz le acompañará, pero no le acompañará en todo el espacio, ¿no? Va a acompañarle en las esferas, hasta que de pronto el último guía de Dante, que es San Bernardo, le acompañará al Empirio, el lugar donde mora Dios. Entonces, esa es la representación, ¿no? De los espacios en la obra, la organización en la obra de Dante Alighieri, ¿no? La Divina Comedia. Ahora, los castigos. Dice, los castigos semejante al pecado o contraste con la culpa cometida. Dentro de la Divina Comedia vamos a encontrar que los castigos que están mostrándose en el infierno van a ser castigos por la eternidad. Y por tanto, el alma que ha sido condenada al infierno va a sufrir eternamente. Así que son castigos para el sufrimiento humano. Por eso dice semejante al pecado o contraste con la culpa cometida. Por ejemplo, el adivino, el que engaña, ¿no? Diciendo que puede conocer la verdad, puede conocer lo que ha de parar en el futuro. Entonces, dentro de la obra se cuestiona al adivino, ¿no? Se convierte como un fraudulento y va a ser castigado el adivino en el octavo círculo del infierno. ¿Cuál va a ser su castigo? Ya que el adivino menciona que puede ver el futuro y solamente Dios sabe lo que ha de pasar. Entonces, ¿qué sucede? Ahí te das cuenta la relación, ¿no? El adivino, su cabeza va a estar pegada en la espalda.
y así va a ser castigado por indicar que él puede saber lo que puede deparar en el futuro. Como va a estar pegado a su espalda, lo que va a observar solamente son sus huellas del pasado, ¿no? Ahí está el contraste con lo que tanto él pregonaba, pero que se presenta desde otra perspectiva, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar diferentes ejemplos, ¿no? De esa noción del pecado, ¿no? Y el castigo que se emite dentro de esta obra. Recuerda que estamos en la época medieval y la obra de Dante Alighieri, la Divina Comedia, se nutre mucho de los lineamientos teológicos, ¿no? De la época, ¿no? Porque ya algunos lineamientos teológicos de la iglesia va cambiando poco a poco, ¿no? Aquí tienes un pequeño cuadro de cómo Dante se nutre de la manifestación aristotélica para representar lo que sería, ¿no? Los pecados. Dentro de la concepción de la ética aristotélica, ¿no? Esta representación, obviamente, de una forma más teológica, ¿no? La incontinencia, la bestialidad, la malicia, que están vinculados a una representación del pecado, ¿no? La lujuria, la glotonería, la avaricia, la prodigalidad, la ira, la herejía, la violencia, ¿no? Del prójimo, de sí mismo, de Dios contra las artes, el fraude y la traición. Así que vemos una serie de representaciones. Y en el caso del limbo, como te estaba mencionando, Dante se nutre de algunos tratados de San Agustín. Vamos ahora a comenzar ya a hablar sobre la Divina Comedia, ¿no? Igual esto de aquí, este cuadro lo tienes en el PDF para que puedas estar leyéndolo. Y además, más adelante también vamos a estar hablando de todos estos pecados dentro de la obra de Dante. A ver, así empieza la obra, ¿no? A mitad del camino de la vida, menciona Dante, ¿no? A mitad del camino de la vida, en una selva oscura me encontraba, porque mi ruta había extraviado. Cuando dice a mitad del camino de la vida, Dante está indicándonos un promedio de los 35 años, así, ¿no? Porque normalmente se decía que en esta época el rango, ¿no? de vida era 70, ¿no? O sea, las personas tenían un rango de vida, ¿no? Hasta esa edad, ¿no? Ya sea por la peste, ya sea por los enfrentamientos, ¿no? Las guerras, las enfermedades, entre otras cosas, ¿no? Entonces dice, a mitad del camino de la vida, en una selva oscura me encontraba porque mi ruta había extraviado. Dante nos dice entonces que está perdido, ¿no? Que se ha extraviado de la ruta verdadera, ¿no? ¿Y por qué decimos que se extravió de la ruta verdadera? Porque más adelante nos habla de esta noción de la falsedad, ¿no? Y además habla de la selva oscura. Entonces hay una ruta que Dante señala, que es la ruta donde él desearía estar, pero ahora está extraviado y está en una ruta falsa o una ruta engañosa, ¿no? ¿Cuál dura cosa, es decir, cuál era esta salvaje selva áspera y fuerte que me vuelve el temor al pensamiento, ¿no? Sigue describiendo esta ruta extraviada, sigue describiendo esta selva oscura. Dice, es tan amarga casi cual la muerte, mas por tratar del bien que allí encontré, de otras cosas diré que me ocurrieron. Yo no sé repetir cómo entré en ella, o sea, cómo entré en la selva oscura, pues tan dormido me hallaba en el punto que abandoné la senda verdadera.
Entonces abandonó la senda verdadera. La senda verdadera, el camino de la existencia humana. Y el camino de la existencia humana sería, por tanto, la llegada a Dios, desde la concepción cristiana, recuerdas, ¿no? Pero Dante nos está diciendo que él no está aquí, no está en el camino de la vida, sino se ha extraviado de ese camino, está en la ruta falsa, ¿no? ¿Ya? No está en la ruta verdadera, ¿no? Está en la curva, ¿no? En la selva oscura. Esta es la ruta extraviada, esta es la selva oscura. Y la selva oscura representa el mundo del pecado. ¿Por qué? Porque si la ruta verdadera es el camino de la luz y Dios, la ruta falsa sería el camino de la oscuridad y del diablo, ¿no? Por contraste. Entonces, si aquí se muestra la ruta extraviada, aquí sería el mundo vinculado a la oscuridad o a Lucifer. Sería el mundo del pecado. Entonces Dante nos está indicando estos elementos, ¿no? Ahora, en la selva oscura va a mostrar la presencia de las fieras. Dante quiere salir de la selva oscura y marcharse al camino del bien, pero en este transcurso sucede que aparecen las fieras. Las fieras representan las pasiones humanas, la loba, la pantera, el león la soberbia, la loba la avaricia, la pantera la lujuria. Y Dante no puede avanzar, tiene miedo, ¿no? Que estas fieras hagan algo contra él. Por eso que Dante suplica ayuda. Y al suplicar ayuda, aparece a su encuentro Virgilio. Y Virgilio le dice a Dante, ¿no? Dante se sorprende con la llegada de Virgilio, porque recuerda que Dante es un autor que ha leído a los clásicos, ¿no? A Homero, a Hesiodo, al propio Virgilio, que es parte de la literatura de Augusto. Ha leído también a ellos. Así que Dante se maravilla de tener a Virgilio, su maestro, ¿no? Y Virgilio le menciona que una voz angelical, ¿no? Él menciona una voz angelical, le mencionó, le anunció que ayude, ¿no? A su amigo extraviado. Esa voz angelical es Beatriz. Así que de pronto ya tenemos la presencia del primer guía, Virgilio. Y Virgilio, por tanto, representa la razón humana. Esta razón humana que Dante utilizó en su momento, pero que de pronto se dio cuenta que él no puede, ¿no? O sea, la razón humana no puede salvarlo del todo. Por eso que invocó a la fe, ¿no? La fe cristiana, que representaría a Beatriz, ya que Beatriz recuerda que le anuncia a Virgilio que marche en busca de Dante, ¿no? Y lo ayude a salir de este lugar. Por eso que Beatriz representa la fe. Y San Bernardo más adelante representará la contemplación. Son los tres guías que tiene Dante Alighieri. Muy bien. Ahí estamos observando cómo se va desarrollando, ¿no? Esta obra, La Divina Comedia. Luego que Dante y Virgilio se apartan de la selva oscura, entrarán a lo que sería el infierno, ¿no? Dante lee, por mí se va al eterno sufrimiento, por mí se va a la ciudad doliente, por mí se va a la gente condenada, ¿no? Aquel que entre, olvídese de toda esperanza, dice, ¿no? Entonces, estas palabras aturden a Dante, ¿no? Dante tiene miedo, piensa que de pronto con estas palabras Dante no va a poder entrar
y salir a su antojo. Así que Virgilio le menciona que no se preocupe, ¿no? Que él entrará, pero podrá salir de este lugar. Así que ahora entran y están en el vestíbulo, considerado el anteinfierno. En el vestíbulo están estas almas neutrales, estas almas de centro, ¿no? O sea, que no van ni por el bien ni por el mal, ¿no? Son almas que han desperdiciado su existencia. Los tibios, como señala en algún pasaje de la Biblia, ¿no? Aquellas personas que pasaron por la vida sin dejar huella, se les ha condenado a perseguir una bandera, mientras a su vez son picados y perseguidos también por avispas llenos de gusanos en los pies, ¿no? Así que Dante y Virgilio siguen avanzando y están observando cómo estas almas recorren estos espacios, ¿no? Luego Dante y Virgilio estarán frente al río Aqueronte, donde el barquero Caronte traslada las almas de un lugar a otro, ¿no? Virgilio le dice al barquero Caronte que lo ayude, ¿no? Para que pueda cruzar Dante. Pero recuerda que Dante ya ni bien quiere subir al barco, este barco empieza a hundirse un poco. Y Caronte le menciona que no puede avanzar. Virgilio interviene, Virgilio menciona que esto es decisión de Dios y que tiene que cumplirlo. Al final, Caronte a regañadientes acepta y Dante con Virgilio avanzan para ir al infierno propiamente dicho. Recuerda que por qué de pronto Virgilio le dice a Caronte esto, porque Dante recuerda, Dante, él estaba vivo, no es un alma en pena, por eso que Virgilio cuando le dice a Dante sube, ¿no? La embarcación empieza a hundirse un poco, porque no es un alma, eh, Dante estaba vivo. Por eso que Caronte no quiere trasladar, porque Caronte solamente traslada las almas. Pero por intervención de Virgilio es trasladado. Así que Dante y Virgilio ahora están entrando al primer circo del infierno. Aquí tienes una infografía, ¿no? Donde puedes observar el desarrollo de la obra. Y hemos hablado sobre la selva oscura, que sería esta parte, ¿no? La selva oscura. Han entrado ya a lo que sería el infierno, donde dicen por mí se va la ciudad doliente. Están los indiferentes, el vestíbulo, han pasado ya por el río Aqueronte, y ahora van a entrar al primer circo del infierno, ¿no? El primer circo del infierno. Así que Dante ahora va a tener que descender junto a Virgilio, ¿no? Y avanzar por todos estos círculos. Aquí estás observando en esta infografía cómo se va mostrando los círculos del infierno y también los castigos y a quien conoce Dante, ¿no? En medio de todo este recorrido. Así que cuando ya tengas el material, el PDF, vas a poder obtener, bueno, vas a poder leer todo esto, ¿no? Vamos a avanzar, vamos a ir círculo por círculo, ¿no? Pero recuerda que este es como un resumen de todo lo que vamos a hablar a continuación, ¿ya? Así que Dante y Virgilio están en el primer círculo del infierno. El primer círculo del infierno están los no bautizados. ¿Ah? Los no bautizados. El limbo, lugar donde van todas las personas que nunca fueron bautizadas, aquellas que no cometieron algún pecado, pero que vivieron antes del cristianismo. El propio Virgilio es parte de este círculo del infierno. ¿Ya? Virgilio, recuerda que él habita aquí, ¿no? Es parte del primer círculo. Porque no ha sido bautizado, es uno de los sus pensadores de la antigüedad, ¿no? Así que los grandes pensadores de la antigüedad están aquí, ya que no se han bautizado. Luego Virgilio y Dante siguen descendiendo, están ahora en el segundo círculo del infierno. Aquí en el segundo círculo del infierno estamos observando algo. Dante observa a Minos, que es el juez del infierno y también guardián de este círculo. Minos, con su cola, va a sentenciar a qué círculo le corresponde aquella alma que ha llegado, ¿no? Observa todo esto Dante y Virgilio y siguen descendiendo. Siguen estando en el segundo círculo del infierno y recuerda que
observa aquí a los lujuriosos. ¿Cuál va a ser el castigo de los lujuriosos? Van a estar en parejas golpeándose entre sí, ¿no? Recuerda que en el segundo círculo del infierno para adelante, los castigos van a ser físicos. En cambio, en el primer círculo del infierno, su castigo era no poder conocer a Dios, por eso que van a estar en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. Así que no hay un castigo físico en sí. A partir del segundo hasta el noveno círculo del infierno son castigos físicos. Y recuerda que como el alma está aquí, ya ha muerto, así que el alma se va a regenerar una y otra vez, porque lo que va a sentir es el dolor por la eternidad. Así que cuando se golpean unos a otros y por más que se rompan, de pronto los huesos, ¿no? Sentirán cómo se rompen los huesos, pero de vuelta se regenerará, volverán a golpearse y así sucesivamente, ¿no? El dolor es lo único que queda. Luego, después llega al tercer círculo del infierno, donde está Cerbero, el perro de tres cabezas. Es el guardián de este tercer círculo del infierno, ¿no? El perro Cerbero. Y aquí vamos a encontrar a los glotones, a los que cometen la gula. Ellos van a tener que huir de Cerbero para no ser devorados, ¿no? Mientras va cayendo eh, lluvia, granizo, ¿no? Nieve, con un fétido olor. Así que el tercer ciclo del infierno se desarrolla este castigo a los glotones, a los que cometen la gula. En el cuarto círculo del infierno está los avaros y los pródigos. Los avaros son los que desean obtener más y más riquezas a toda costa, ¿no? Y los pródigos son los que despilfarran, malgastan su fortuna. Así que ellos van a estar cargando una roca, ¿no? Hace alusión a lo que tanto querían, ¿no? Por ejemplo, los avaros, todo este dinero que quería, ¿no? Que quería obtener, y los pródigos, todo este dinero que ha despilfarrado. Siguen avanzando, subiendo una pequeña colina, lanzan la piedra al otro, ¿no? Gritando por qué guardas, por qué reprochas, ¿no? Y por qué derrochas. Y así la piedra cae, una vez más siguen subiendo, por más que se cansan, igual tienen que continuar con esa faena. Profesor, una pregunta, ¿qué cosa es prodigos? Dime. ¿Qué cosa es prodigos? Prodigos. Ah, los pródigos son los que despilfarran. Ujú. Los pródigos son los que despilfarran, o sea, los que malgastan su dinero. Esos son los pródigos. Entonces aquí estamos observando a estos dos grupos, ¿no? Los avaros, los que desean obtener más y más riquezas a pesar de todo, ¿no? Y los pródigos, los que despilfarran. Recuerden entonces que aquí también hace alusión a uno de los mitos, ¿no? El mito de Sísifo, ¿no? Con el tema de la roca, ¿no? Que golpea al otro, cae y el otro, eh, y la persona tiene que subir una vez más esta colina con esta roca, ¿no? Entonces recuerda que hay mucha alusión a la mitología grecolatina. En el quinto círculo del infierno, aquí van a estar los iracundos, ¿no? Los que cometen este acto, ¿no? De la ira, la cólera, y también van a estar los perezosos, incluso los depresivos, ¿no?
Los primeros se encontraban en la laguna Estigia donde se golpeaban y se arrancaban pedazos de carne con los dientes, ¿no? Aquí están observando, ¿no? El ejemplo de los llamados iracundos, los coléricos, ¿no? Ahí pueden observar, ¿no? O esto de aquí. El horror que tiene Dante, ¿no? Al ver Virgilio como si nada. Ahí están entonces los iracundos, ¿no? El castigo de ellos es enfrentarse entre sí y desgarrarse la piel mientras van hundiéndose en el fango Estigia o en la laguna Estigia. Mientras que los perezosos y los depresivos, ellos van a estar hundiéndose en el lago Estigia, ¿no? Dice acá, aquí también, ¿no? Los segundos se encontraron debajo del fango inmóviles. ¿Por qué? Aquí estamos observando a estos seres, ¿no? Los perezosos, los depresivos se hunden, ¿no? Se hunden. Entonces, el sentirse que se ahogan, eso va a ser el castigo de ellos, ¿no? Cuando Dante y Virgilio van a llegar al sexto circo del infierno, se observan unas murallas, las murallas de Dite. Estas murallas dividen el alto infierno del bajo infierno. En estas murallas, ¿no? Dante observa a las furias, y las furias le dicen, ustedes no van a pasar, ¿no? Dante tiene que pasar con Virgilio, recuerda que tiene que entrar por estas murallas para entrar al sexto círculo del infierno. Las furias le dicen que no. Las furias son las diosas de la venganza dentro de la mitología griega. Y las furias empiezan a decir, hay que traer a Medusa para asustarlo, ¿no? Entonces, Virgilio le dice a Dante, ¿no? Dante, si traen a Medusa, es mejor que no observes. Cierra los ojos, porque si Medusa te observa, te conviertes en piedra, ¿no? Así que Virgilio le dice a Dante, yo voy a ser tu guía, ¿no? Escúchame. Entonces Dante cierra los ojos, ¿no? Virgilio le agarra, ¿no? Para que puedan andar. Pero en ese momento aparece un ángel, las furias son expulsadas, se abre la compuerta y Dante y Virgilio pueden llegar al sexto círculo del infierno. Así que en el sexto círculo del infierno están los herejes, quienes negaban en vida la inmortalidad del alma. Su castigo es estar en sepulcros. Estos herejes, al momento de querer salir de su sepulcro y querer blasfemar una vez más, ¿no? Empieza el fuego divino a quemarlos, mientras ellos van gritando blasfemias y cómo su cuerpo empieza a derretirse, ¿no? Caen, se reintegra una vez más esta alma, sale, blasfema y otra vez el fuego los empieza a derretir. Y el dolor inmenso de cómo el fuego empieza a quemarlos, ¿no? Aquí está haciendo alusión a la hoguera. Recuerda que es el castigo que se generaba en la tierra a los herejes, ¿no? ¿Ya? Por eso que aquí están, recuerda, en el sexto círculo del infierno, el bajo infierno, ¿no? Muy bien, aquí estás observando incluso al Papa Anastasio II, mira. O sea, Dante Alighieri critica también a la iglesia, ¿ves? Hablar en contra de Dios, eso es blasfemar. Hablar en contra de los designios de Dios, contra los planteamientos divinos, contra la prédica de Dios, ¿no? Eso es blasfemar, ¿no? Y ahí están los llamados herejes, ¿no? En el séptimo círculo del infierno van a estar los violentos. Los violentos contra el prójimo, ellos van a estar hundiéndose, como están observando aquí. Los violentos contra el prójimo van a estar hundiéndose en el río de sangre, pero este río de sangre está hirviendo, ¿ya? Porque hace alusión a la sangre derramada de las personas buenas, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí hay una violencia contra el prójimo, ¿no? Entonces los violentos contra el prójimo van a tener que hundirse en este río de sangre. Pero esta sangre, recuerda, este río de sangre está hirviendo.
Y por tanto, el alma va a empezar a hundirse y ya te das cuenta cómo su carne, cómo su piel va a empezar a descomponerse, va a aparecer llagas. Estas llagas van a empezar a reventarse, cómo van a gritar desesperadamente estas almas, hasta que de pronto se vuelvan a reintegrar y vuelvan a hundirse en este río de sangre hirviente, ¿no? Los violentos contra el prójimo. Los violentos contra sí mismos, los violentos contra sí mismos, como de pronto aquel que mutila parte de su cuerpo, aquel que daña su cuerpo, o el suicida, por ejemplo, van a estar aquí, los violentos contra sí mismos, ¿no? Y como han mutilado, han dañado su cuerpo, Dios ya no va a entregarles un cuerpo humano, ahora van a estar convertidos en plantas, petrificados, porque así vendrán las aves de rapiña, ¿ya? Vendrán las aves de rapiña y las aves de rapiña empezarán a desgarrar los tallos, las hojas, y como eso es tu nuevo cuerpo, vas a sentir cómo se desgarra parte de tu piel, ¿no? Que en este caso serían las plantas, las hojas, el tallo, cómo te van desgarrando desde la raíz, ¿no? Violentos contra sí mismos, ¿no? Y el tercero es violento contra Dios y la naturaleza, ¿no? Los violentos contra Dios y la naturaleza, ellos van a estar también desnudos, pero van a estar caminando en este pequeña colina, ¿no? De arena hirviendo, ¿no? Van a tener que trasladarse de un lado a otro mientras va cayendo granizo, azufre, ¿no? Y por más que no puedan seguir avanzando porque es arena hirviente, ¿no? Ya te imaginarás las llagas en los cuerpos, caerán como este que está aquí y a pesar de ello se tendrá que arrastrar, arrastrar hasta continuar al otro extremo, a pesar de las llagas, la pus y todo lo que le salga, una y otra vez. A ver, por acá, Yamir nos dice, profesor, los que son violentos contra sí mismos sufren más que los que son al prójimo. En cierta medida, los dos van a tener las mismas, el mismo dolor, porque recuerden que estas almas que están aquí están como petrificadas, ¿no? Están como si fuesen árboles, ¿no? No pueden moverse. Y estas almas que están aquí van a hundirse en el fango hirviendo. Así que aquí vamos a encontrar más bien un elemento de no salvación. Aquí vendrán las aves de rapiña, una y otra vez desgarrándole, ¿no? Pero aquí recuerda que ni bien se hunden, van a sentir todo ese dolor profundo, ¿no? De pies a cabeza, ¿no? Y van a seguir hundiéndose una y otra vez, ¿no? Así que van a tener casi el mismo dolor, ¿no? Ah, por acá nos menciona por qué unos pecados se consideran peor que otros, en qué se basó Dante. Justo lo que habíamos mencionado, Dante con la influencia de Aristóteles, la ética de Aristóteles y también de San Agustín, él va a reflejar estos pecados. Por ejemplo, los primeros pecados son considerados menores, ¿por qué? Porque son pecados vinculados a un impulso que no está necesariamente registrando el sentido de la razón, ¿no? Por ejemplo, la gula, ¿no? Hay un impulso interno que empiezas a querer comer, comer y comer y comer y no te detienes, ¿no? Entonces hay un sentido de fuerza, de tu propia fuerza interior para poder lograr controlarte. Lo mismo pasa con la ira, ¿no? Lo mismo pasa con el plano de la avaricia, la prodigalidad, ¿no? Hay un impulso que te motive, ¿no? A generar esto, ¿no? Un tanto irracional. Luego viene los pecados que ya son racionales, ¿no? Y estos son peores que los llamados irracionales, porque ahora en estos pecados de bestialidad, las acciones cometidas
van a ser contrarias a lo que corresponde a la naturaleza humana. Por ejemplo, el matar a otro ser, el dañarse a sí mismo, ¿no? Entonces son contrarios a la naturaleza humana y por tanto son pecados más crueles que los de incontinencia, ¿no? Que están vinculados a la lujuria, a la prodigalidad, a la ira, a la avaricia, a la glotonería, porque estos están vinculados a uno mismo, ¿no? Y a un sentido de impulso, arrastrados por la fuerza del instinto, ¿no? Mientras que la bestialidad no, y está premeditado o de pronto genera un acto, ¿no? Que constituye una consecuencia. Y más aún los de malicia, y más aún los de malicia. Hasta aquí estamos en el caso de la bestialidad, ¿no? Tanto los herejes como los violentos están vinculados a los pecados de bestialidad, ¿no? Contrario a la condición humana. Y aquí está la malicia. ¿Por qué? Porque este pecado es peor que el anterior, porque en este pecado uno es consciente que lo que va a cometer va a generar grandes consecuencias o una serie de consecuencias, ¿no? Estos pecados se cometen con el uso de la razón. Entonces, al cometerse con el uso de la razón, ¿no? Entonces, ya son conscientes de estos daños, de los que están ocurriendo, ocasionando, entonces, son considerados para Dante peores pecados, ¿no? Como la traición. Por acá nos menciona Yamir, ¿y si uno se sacrifica y muere por su familia, van ahí? Bueno, Dante menciona, habla sobre aquellas almas que se han arrepentido, aquellas almas que han vivido plenamente, las almas que han cometido pecados, ¿no? Y Minos va a ser el que juzgue, ¿no? Minos va a ser el que dé la balanza si se van o no se van a tal círculo, ¿no? Por ejemplo, en el paraíso, ¿ya? En el paraíso hay un lugar donde están los mártires, en el paraíso, ¿ya? Los mártires de la iglesia, ¿no? Están en el quinto cielo, los mártires de la iglesia, ¿no? Ellos pueden de pronto sacrificarse, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por su familia, por todo esto, para que no se genere otros actos, puede ser un acto de bondad, ¿no? De desprendimiento de su vida, ¿no? En torno a otros, ¿ves? Ahí cambia un poco la figura, ¿ves? En el octavo círculo del infierno, los fraudulentos, una serie de fraudes, ¿no? Por ejemplo, están los proxenetas, los embaucadores, los aduladores, los simoníacos, los que venden o comercializan la fe, los adivinos, falsos profetas, los políticos, corruptos, los hipócritas, los ladrones, los consejeros fraudulentos, los que dividen una relación, incluso aquí están los que dividen una relación, los charlatanes, los falsificadores, todos ellos están aquí, ¿no? Y cada uno de ellos tiene sus propios castigos, vinculados a lo que han cometido, ¿no? Aquí estamos observando algunos que están desgarrándose, mira, su cuerpo, ¿no? Entre otros. Los simoníacos, recuerda, son los que comercializan la fe. Esos son los simoníacos. Son los que comercializan la fe, ¿no? O lo que hacen comercio con elementos de la fe. Por ejemplo, los que en esta época comercializaban las bulas papales, ¿no? Vendían las bulas papales, ¿no? Que eran un oficio, ¿no? Del Papa, supuestamente que la persona estaba libre, ¿no? Del pecado que había cometido, ¿no? Las llamadas bulas papales, ¿no? Entonces tú cometías un pecado, ibas a la iglesia y le decías, mira, he cometido este pecado. El párroco te decía, no te preocupes, hijo mío, penitencia, pero a su vez, si mañana es el juicio final, vas a estar ante Dios y como has cometido este pecado, te puedes ir al infierno. Así que puedes hacer una ofrenda para Dios y te doy una bula papal. Con esta bula papal quiere decir que te has liberado del pecado que has cometido, ¿no? Y entonces la persona daba pues una ofrenda, mientras más grande era la ofrenda,
supuestamente mejor te liberabas del pecado que habías cometido. Entonces empieza a comercializarse las llamadas bulas papales de esa forma. Quienes podían cometer pecados y sentirse libres de culpa, los ricos, porque ellos tenían dinero, así que ellos se sentían impunes. En cambio, los pobres no podían hacer eso, ¿no? Si cometían un pecado, estaban condenados al infierno. Mientras que los ricos podían cometer pecados, iban a la iglesia, mandaba un cierto dinero, le entregaban la bula papal y se sentía bien en su conciencia. Ahí te das cuenta que se utiliza el discurso religioso para oprimir al pobre, porque el pobre tiene que ser bueno, sí o sí. El rico, si desea o no. Y así empieza a generarse toda esta distorsión, ¿no? Del plano religioso. Entonces los simoníacos son aquellos que realizan eso, ¿no? Comercializan la fe. Los embaucadores te venden algo de pronto que no es, te engañan, ¿no? Ahí están los fraudulentos, ¿no? Los embaucadores. Los consejeros fraudulentos también, ¿no? Los que realizan consejos falsos, ¿no? Para que cometas un error y seas expulsado, ¿no? Y así. Y el noveno circo del infierno, los vendedores de la tinca por acá, dicen, están ahí. Ahí está, ¿ves? Los vendedores de la tinca, ahí está. Muy bien. Noveno circo del infierno, están los traidores. A este lugar se le llama el cosito, el lugar más gélido de todo el infierno. Ahí te das cuenta, están congelados, ¿ya? Los traidores. Y los traidores tienen cuatro fosas. La primera, los que traicionan a sus familiares, que sería la Caína. La Antenora, los que traicionan a su patria. La Ptolomea, los que traicionan a sus huéspedes. Y la Judesca, los que traicionan a sus benefactores. Cada uno tiene un castigo, pero vinculado a este hielo. ¿Mm? Y aquí vas a observar a los tres grandes traidores de la humanidad. En el centro está Judas y a los costados Casio y Bruto. Los tres están siendo devorados por Lucifer. Para Dante, el peor pecado es la traición. Y los tres grandes traidores de la humanidad están representados aquí. Judas, Casio y Bruto. Ahí está. Muy bien. Sí, algunos señalan que estos tres rostros de Lucifer representan los tres continentes, ¿no? Representan estas tres manifestaciones, ¿no? De esa época. Ujú. No, se los devora, el cuerpo, recuerda, reintegra, vuelve a devorarlos, así. Ujú. Luego de esto, Dante y Virgilio llegarán a lo que es el purgatorio, ¿no? Saldrán del infierno. Dante y Virgilio avanzarán hasta la parte donde está el jardín del Edén y Virgilio ya no puede seguir con Dante. Está en el purgatorio, recuerda, Dante y Virgilio llegan hasta el jardín del Edén. Y Virgilio le dice, ya no puedo seguir, aquí me quedo, ¿no? Ve con Beatriz. Y Virgilio entonces empieza a descender, porque Virgilio, recuerda, él pertenece al primer círculo del infierno, al limbo, es un pagano. Por eso que Dante ahora estará con Beatriz y subirá. Antes de subir, tendrá que tomar del río Leteo y el Eunoé para purificarse y junto a Beatriz ir, por tanto, al paraíso. Y va, por tanto, por estos lugares del paraíso, ¿no? Primer cielo, segundo, tercero, hasta el octavo cielo, noveno cielo, y luego desaparece Beatriz, porque ahora le sigue San Bernardo que le lleva al cielo empirio, es el lugar donde mora Dios. Esa es la Divina Comedia de Dante Alighieri.
Muy bien. Dicho esto, entonces ahora sí puedes ir a dar el examen. Ahí está el enlace para que puedas estar dando el examen. Cuidado que estés comiendo en clase, ¿oh? Ya sabes en qué círculo del infierno vas a estar, por glotón o por glotona. Todavía no hemos terminado, ¿ah? Todavía no hemos terminado. Las personas que traicionan a sus familiares es Caína, ¿no? Claro, las personas que traicionan a sus familiares están en el círculo ya de Caína, la Caína. Y profesor, fraudulentos, es la hipocresía. La, pro- ¿Esa? Sí, los hipócritas están en el octavo círculo del infierno, los fraudulentos. Porque señalan algo que realmente no desean indicar o decir. O sea, están cometiendo una especie de fraude, ¿no? Al señalar algo que no lo es, ¿no? Por eso que son llamados los hipócritas, ¿no? Sí, Ujú. profesor. Por ejemplo, los hipócritas o los aduladores, ellos van a estar con un traje lleno de oro, ¿no? ¿Ya? O sea, brilloso, pero dentro de este traje hay excremento. Entonces van a estar, y eso es lo que hacen los hipócritas o los aduladores, ¿no? Te empiezan a manifestar cosas buenas, pero en realidad esas palabras tienen veneno, ¿no? Entonces hace una alusión, entonces, a esa noción de los trajes que supuestamente son brillosos por fuera, pero por dentro constituye toda la hipocresía, ¿no? Bien, ahí está entonces el enlace, ya pueden estar desarrollando las preguntas. ¿Dudas hasta aquí? Pero vamos a ver cuántos están dando ya el examen. Estamos en el tema número 10, entonces por aquí, a ver, hasta el momento 14 de promedio. Vamos a ver quiénes se han equivocado. Ah, en la pregunta número 3, ¿no? A ver, ¿por qué se han equivocado? Te dice desde un sentido literal el viaje que emprende Dante en la Divina Comedia. Recuerda que lo que quiere Dante es que tú como lector reflexiones, pues, ¿no? Reflexiones. Muy bien. Hasta aquí, dudas, preguntas. Jonathan, muy bien, 18-18. Todo ok, ¿no? Muy bien. Hasta aquí entonces la literatura medieval. En este caso hablábamos sobre literatura medieval italiana, el Trecento italiano, así que ya la siguiente clase hablamos sobre literatura moderna, ¿no? El Renacimiento, Barroco, Romeo y Julieta, William Shakespeare. Recuerda que ya está el material para que puedas descargarlo, ya está la teoría, ya puedes descargar en el archivo. Una vida pecaminosa está vinculado al mundo del pecado, cometiendo los excesos vinculados a lo que Dante señala en el infierno, ¿no? Muy bien, Jonathan, muy bien.
Muy bien. Nos vemos entonces hasta la siguiente clase. Recuerden que ya tienen el material, la teoría de la clase de hoy para que lo puedan descargar, para que puedan estar leyendo, ¿no? La infografía que está ahí. Y también está el cuadrito de todas las respuestas de las preguntas. Así que nos vemos hasta la siguiente clase. Buen fin de semana para todos ustedes. Eh, iba a decir buen inicio de semana, ¿no? Buen fin de semana para todos ustedes. Nos vemos. Almuercen, coman, tranquilos y estudien. Nos vemos. Cuídense.